Dios es un especialista en ordenar todo lo que está desordenado, en reparar lo que está dañado. Él es un especialista. Desde el principio, dice la palabra de Dios en Génesis 1, que en el principio estaba la tierra, los cielos y la tierra, ¿verdad? Desordenada y vacía. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vean qué bonito, porque dice que aunque la tierra estaba desordenada y vacía, ahí estaba el Espíritu de Dios. Dice en la versión lenguaje actual: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma. No había nada en ella, nada que tuviera vida. Pero las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad. Pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Me llama mucho la atención eso que dice que el Espíritu de Dios estaba ahí. A pesar de que todo estaba desordenado, a pesar de que ahí no había vida, de que estaba todo en oscuridad. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado así? ¿Cuántas veces hemos tenido nuestra vida desordenada? Y no necesariamente porque nosotros practiquemos pecados, pero ¿cuántas veces hemos tenido nuestra vida, nuestra casa desordenada, vacía? ¿Cuántas veces nos hemos sentido muertos en vida? Que nos ven riéndonos, que nos ven compartiendo con otros, pero en realidad estamos vacíos, estamos solos, nos hemos sentido solos, Pero el Espíritu Santo ha estado ahí, el Señor ha estado ahí en cada momento, aún en nuestro peor momento, en el momento en el que más dolor hemos sentido, en el que más tristes, más desesperados hemos estado, ahí ha estado el Señor. Cuando estudiaba esta palabra, el Señor me llevó tiempo muy atrás en mi vida y me hacía recordar que muchas veces yo me sentí atrapada en una oscuridad, atrapada en una soledad. Muchas veces me sentí desesperada, con ganas de huir y sin poder hacerlo porque yo tengo 4 hijos, pero en aquel momento estaban muy pequeñitos y muchísimas veces quise correr, pero ¿para dónde yo me iba a ir con 4 hijos? Muchísimas veces necesité ayuda emocional, muchas veces necesité un abrazo, un cariño, una caricia, una palabra, alguien que me dijera: Roxana, tranquila, vea, esto va a pasar en algún momento, no sé cuándo, pero de que pasa, pasa. Necesité que alguien me dijera: todo va a estar bien. Ocupé también, por supuesto, muchísimas veces en mi vida ayuda económica, porque mucho tiempo estuve sin trabajo, con 4 hijos pequeños y sola. Necesité comida. Necesité ropa para mis hijos. Lo último en lo que hubiera pensado en ese momento era ropa para mí, pero también necesitaba ropa para mí. Las cosas más importantes que usted pueda imaginarse del diario vivir: jabón, papel higiénico, todo lo que usted pueda imaginarse. Yo necesité muchísimas veces esa ayuda. Y mis amigos, adivinen qué, no aparecieron. Y en ese momento les estoy hablando, yo era ministra de alabanza en la iglesia donde nos congregábamos en aquel tiempo. Tenía mis amigos del coro, ¿verdad? Pero en ese momento que yo estuve más mal, no estaban. No me llegaron a visitar, no me dieron una palabra, no teníamos celular en aquel tiempo, pero una visita. Ni una ayuda, ni una bolsita de arroz. Y como les digo, a veces no solo plata es todo. A veces uno ocupa otras cosas que también son importantes. Pero algún tiempo después yo entendí que mis amigos no eran malos. O sea, que ellos no eran malos.
entendí que el Señor me tenía a mí en ese lugar porque ese era mi proceso y me tocaba pasarlo sola con la ayuda de Él, porque yo tenía que aprender a depender de Dios. Yo tenía que aprender a depender de aquel que había dado su vida por mí, y mi confianza no podía estar en los hermanos de la iglesia, ni en mis amigos, ni en los amigos del coro, ni en ninguno de ellos, ni en mi pastor, porque resulta que esas personas son igual que yo, con defectos, también con ocupaciones, y además de eso, era mi proceso, no el de ellos. Era yo la que estaba pasando eso. Era a mí al que el Señor tenía en esa posición, en ese momento. No les tocaba a ellos. Pero Dios estuvo conmigo. A pesar de que yo me sentí, como les dije ahora, muchas veces con ganas de salir corriendo, de huir. Yo siempre supe que el Señor estaba. No lo sentía. No lo veía tampoco. Pero yo sabía que estaba. Yo sabía que Él tenía cuidado de mí ahí donde yo estaba con mis hijos. Y el Señor hoy nos tiene la misma noticia a cada uno de nosotros. Lo que usted esté pasando hoy, quiero que sepa que Dios está ahí. Siempre lo ha estado, aunque usted no lo sienta, no lo vea, como decía la canción que cantamos ahora, pero sí está. Eso téngalo por seguro. Pero esto no es por sentires. Esto es porque yo creo. Porque yo tengo que decidir creer, aunque no vea. Aunque yo no pueda ver a Dios y yo no lo sienta en el momento. Esto no es por sentir. Esto es porque yo debo decidir creerle al Señor. Él está, pero yo le quiero hacer una pregunta. O sea, el Señor sí está, ¿verdad? Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿En qué ha puesto usted su confianza? ¿En las personas de la iglesia? ¿O en la familia? ¿Dónde está su fidelidad? ¿A qué le rinde usted fidelidad? ¿Están en sus amigos? Porque déjeme decirle que los amigos hoy pueden estar, mañana no. ¿Está en tu familia? Tu familia puede ser que por el corre del día, el trabajo, los quehaceres, no puedan llegar a tiempo en el momento que usted está desesperado, en el momento que usted necesita. ¿Tu corazón y tu fidelidad acaso están en la profesión que tienes, en lo que estudiaste, en tu trabajo, en tu dinero? El dinero se acaba. Y la profesión, es bueno estudiar. Pero si el Señor no te ayuda a conseguir un trabajo, de nada te sirvió años de estudio. Entonces nuestra confianza y nuestra fidelidad, nuestro corazón no pueden estar en esas cosas. Dice 2 de Corintios 11:23, si alguno lo quiere buscar. Segunda de Corintios 11:23 dice, les voy a leer una versión de lenguaje actual. Dice Pablo: he estado preso más veces. Me han azotado con látigos más que a ellos. He estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con vara. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en el que yo viajaba. Una vez pasé una noche en alta mar hasta el día siguiente que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad, en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches
las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed, por falta de ropa he pasado frío. Vean todo lo que Pablo pasó, ¿verdad? Duro, suena duro. Todo lo que aquí la palabra nos dice, lo que Pablo cuenta, cómo él pasó. Muy duro, pero Dios estaba con él. En esos momentos tan difíciles, Dios estaba con él porque había un propósito para todo, que en el momento no entendemos. Pero de que Dios estaba ahí. Lucas 8:23 dice: mientras navegaban, Jesús se quedó dormido y de pronto se desató una tormenta sobre el lago. Dice se desató una tormenta, o sea que anterior a eso el lago estaba tranquilo, todo estaba en calma, todo estaba bien. Y así nos pasa a nosotros. A veces estamos en una época de nuestra vida que tenemos todo, que el trabajo va súper bien, nuestros hijos bien portados, el trabajo ahí va creciendo, no estamos enfermos ni tenemos a nadie enfermo, la platica no falta, todo bien, todo súper bien. Pero Dios no nos quiere cómodos, Dios no nos quiere todo excelente, todo súper bien, porque la persona que está con todo bien se le olvida que todo se lo ha dado Dios. Y el Señor nos quiere moviéndonos, el Señor nos quiere activos. Por eso a veces pasan cosas, para que nosotros aprendamos a confiar en Él, para que nosotros veamos dónde tenemos nosotros puesto nuestro corazón. Sigue diciendo ahí, en Lucas 8:23. Jesús estaba dormido, ¿verdad? Y empieza una tormenta, el agua empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, por supuesto gritaron: ¡Jesús, Jesús! Nos hundimos. Jesús se levantó y le ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue, todo quedó tranquilo. Pero vean lo que les dijo Jesús: ustedes no confían en mí. Porque Jesús estaba con ellos en esa barca cuando venían las olas y azotaban ese barquito, esa barca, no sé si era grande o pequeño, pero Jesús estaba ahí y ellos tenían miedo. Ellos tuvieron miedo. Las olas eran cada vez más duras, me imagino yo. La tormenta más fuerte parecía seguro no acabar. El barquito ya se estaba llenando de agua. Y ya seguro ellos pensaban, no, ya nos morimos, aquí nos ahogamos. Los problemas y las situaciones que nosotros podamos pasar, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestras necesidades, nuestro miedo, nunca van a poder detener el poder ni la presencia de Dios. Ninguna circunstancia que usted esté pasando en su vida, nada, su dolor, su soledad, lo que sea, póngale el nombre que usted quiera, no pueden detener el poder de Dios. ¿Sabe qué es lo único que sí puede detener el poder de Dios? Es usted y soy yo. Somos nosotros mismos. La duda, la falta de fe detienen el poder, detienen los milagros, detienen la presencia y el crecimiento. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús llegó donde Lázaro tenía 4 días de muerto? Y Jesús le dijo a todos los que estaban en ese lugar: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Era el único requisito, el que cree. Entonces nada, ni la muerte, nada puede detener la presencia ni el poder de Dios. Solo nosotros mismos, nuestra duda, el no creer. ¿Recuerdan también cuando el centurión pidió por su siervo? Dice en Mateo 8:8, Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Jesús le dijo al centurión: yo iré
y sanaré a tu criado. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque él creía que no era necesario que Jesús llegara hasta su casa. Di la palabra, dilo: Señor, yo creo que cuando yo llegue o yo lo vea, él va a estar sano, porque él creía. Dice en Mateo 17:20: Por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Imagínense lo que el Señor dice. Poder decirle a una montaña: pásese para allá, porque yo ocupo ahí para construir una casa. Yo ocupo ese campo, pásese para aquel lado. O sea, yo lo que el Señor me decía a mí era: si yo creo, es lo que yo necesito, es la llave que yo necesito para creer, para salir adelante, para crecer, para tener encuentros con Dios, para ver respuestas de Dios. Dios sabe que nosotros somos capaces de muchas cosas, pero también Dios sabe que hay cosas que Él es el que las va a hacer. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, lo que es posible, y el Señor va a hacer el resto. Que tenemos o que tienen un esposo que no es cristiano, haga usted lo posible, sea usted una buena ayuda idónea, sea usted un ejemplo en su casa para su esposo, su esposa, sus hijos. Ore, hínquese y ore. El resto, Dios hará. Y eso en muchas cosas. Nosotros nos toca hacer lo posible. Lo imposible lo hace el Señor. Pero muchas veces, muchísimas veces, nosotros queremos ayudarle a Dios porque tal vez no nos parece lo que está sucediendo, lo que estamos pasando, no nos parece justo. Muchísimas cosas nos parecen injusticias y queremos ayudarle. Pero no es así. Tenemos que esperar, cumplir el propósito del Señor. Hay momentos en que el Señor nos suelta para ver cómo va a actuar usted, para ver qué va a hacer usted. Lo mismo nos pasa a nosotros con nuestros hijos. Cuando ellos van creciendo, usted va soltándolos. Ya usted puede hacer esto, ya usted se puede bañar, ya usted puede comer solito, ya usted puede ayudarme a lavar trastes, usted los va soltando. Y tenemos que aprender hasta a hacer eso, soltar a nuestros hijos, porque a veces cuando son grandes, no los soltamos y queremos seguir arreglándole la vida a nuestros hijos, y eso a nosotros no nos toca. No estoy diciendo que no podemos ayudarlos para nada, pero nosotros no podemos arreglar todos los problemas de nuestros hijos adultos. Cuando son niños nos toca a nosotros, pero cuando ya están grandes, no. Tenemos que aprender a soltarlos, así como el Señor en muchas ocasiones nos suelta a nosotros para ver cómo va a ser nuestra forma de actuar. Recuerden que el mejor escenario que Dios tiene para actuar es cuando todo usted lo ve al revés. Cuando usted ve que todo está mal, que todo está caminando de una forma que usted no lo logra, ese es un escenario perfecto para que el Señor trabaje. Dice la palabra del Señor en Jeremías 32:27. El Señor le dice a Jeremías ahí: Jeremías, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Y el Señor nos dice a nosotros eso. Ponga su nombre ahí. Ya no piense Jeremías, sino Roxana. No hay nada imposible para mí. Nada hay que yo no pueda hacer. Y yo estoy contigo. Y lo mismo, Ronita, el don Oscar, Patricia, Cintia, Katia, todos los que estamos aquí. El Señor a nosotros nos dice eso. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Dice en Mateo 14,
El Señor nos habla aquí después de que pasó lo del milagro de los panes y los peces. En Mateo 14:22 dice: después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que ellos cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Lo que hablábamos ahora, que el Señor nos manda solos. Hay un momento en que el Señor nos dice: vaya, porque ustedes hay cosas que pueden hacer solitos. Dice más adelante: cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. O sea, ese era un escenario perfecto para que Dios actuara. Una tormenta, y ellos ahí, ¿verdad?, tuvieron miedo porque Jesús no estaba con ellos. Dice: a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciendo: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y, como amenazaba en hundirse, gritó: sálvame, Señor. Esto le pasó a Pedro, pero nos ha pasado muchas veces a nosotros. Tal vez le pedimos al Señor: ayúdame, Señor, háblame, guíame, dime qué debo hacer, por dónde debo de ir, qué debo hacer, Señor, haz conmigo lo que quieras, háblame de forma que yo pueda entenderte. Le podemos decir al Señor muchísimas veces, pero cuando el Señor nos dice qué hacer o cómo hacer, simplemente no queremos o no nos gusta o nos da miedo. Cuando el Señor tal vez nos dice que lo que tenemos que hacer es pedir perdón o perdonar o ser humildes o cambiar nuestras actitudes o alejarnos de personas que no son bendición para nuestra vida o dejar de culpar a los demás por nuestras malas actitudes, por nuestras faltas, por nuestro pecado, no nos parece. Dice la palabra en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, para terminar, yo no sé cuáles son las olas que están golpeando su vida. Yo no sé cuáles son los problemas que usted puede tener. Yo no sé si sus problemas son como yo cuando tuve mis problemas en mi corazón, emocionales, que me sentía sola, triste, desesperada. No sé si esas olas que golpean su vida son problemas económicos. No sé si esas olas que golpean su vida son enfermedades. Y tampoco hace falta que yo las sepa, pero Dios sí las sabe. Y Él está ahí. Desde el principio, el Señor trabajó de esta forma. En una tierra desordenada y vacía, donde no había vida, el Espíritu de Dios se movía ahí. El Espíritu de Dios se movía en ese lugar. Y si en este momento usted está pasando algún problema, si usted siente que esas olas están golpeando su vida, su corazón, su casa, el Señor está ahí. El Señor está con usted. El Señor está conmigo.